Escuchábamos a Natalia Lafourcade, Nunca es suficiente, y para nosotros nunca es suficiente la cultura, nunca es suficiente el teatro, somos totalmente adictos y comprometidos a seguir conociendo lo que pasa en la escena, y para ello vamos a estar conversando con un actor de la compañía Bonobo. Es muy interesante la propuesta de esta compañía, y estamos con Carlos Donoso. ¿Cómo estás? Sí, hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues feliz de tenerte acá en el semáforo. Sí. Habías venido también en parte de la historia de este programa emblemático, de la historia, ¿no? Sí, hemos venido a hablar de las obras anteriores con Antonella. Antonella Esteves, claro que sí. Sí. Gran valor histórico de nuestra radio. Y que saludo sabe para de ella. teatro, gran pensadora también. Claro que sí. Y bueno, Carlos, nos vas a contar sobre esta nueva obra que yo tuve la fortuna de ver, que se llama Estampida Humana, que tuvo un estreno a sala llena, ¿no? El jueves pasado en el GAM. Sí, partimos el jueves pasado y estamos muy felices. Hemos tenido una primera semana de funciones con la sala a tope, completamente llena, a tablero vuelto, como se dice, y felices con una recepción del público muy bacán, con comentarios, con reflexiones, con una conversación después de las funciones muy nutritiva, y nada, estamos súper felices. Bueno, y usted dirá, ¿de qué se trata Estampida Humana? Yo les voy a contar un poquito de esta nueva obra de la compañía Bonobo, que da cuenta de la pérdida del sentido de comunidad en Chile, iniciada durante la dictadura. 3 historias que se preguntan sobre el miedo, la violencia y la desesperanza a través de un juego escénico marcado por el delirio, el desconcierto y el humor. Esta coproducción con Fundación Teatro A1000. Es bien interesante que hay como 3 grandes historias, ¿no? Hay unos carabineros, hay unos vecinos ahí que están preocupados por otros vecinos que están ocupando un espacio público, y hay una empresa. Cuéntanos de qué se trata esta obra en tus palabras, ¿no? Y sí, mira, yo hablando de cómo se gesta la obra, nosotros a partir del estallido social, post-estallido social, post-pandemia, quedamos en un momento como compañía, como grupo, un tanto suspendido, una suerte de desconcierto, en relación a esto, a la fallida convención constituyente, en relación a la idea de pensar un proyecto social a escala, masivo, con mirada hacia un futuro. Y bueno, Andrina Olivari y Pablo Mansi, que son directores, y Pablo también dramaturgo de la obra, están trayendo constantemente ciertas inquietudes, ciertas preguntas a la compañía para empezar a reflexionar sobre nuevos proyectos. Y empezamos a conversar sobre esto y empezamos a dilucidar, a reflexionar sobre ciertas visiones que hemos tenido históricas en relación a la izquierda y a la derecha, en relación a ciertos conceptos que parecen enraizados en ambos lados y que al parecer empiezan como en el último tiempo como a modificarse, a mutarse, a cruzarse. Ideas como de una neoderecha que empieza a promulgar ideas como ser rebelde, ser disruptivo, que parecían ser como más propias de la izquierda, y por otro lado una izquierda que empieza a irse como a una mirada más individual, del preocuparse del yo, ir hacia adentro, de una idea más individualista, en cierta forma, en ir a preocuparse, en ir a pensar las cosas desde una idea del pasado, de una cosa media melancólica, media nostálgica. Y en relación a eso nos empezamos a preguntar también de cómo se empieza a ceder un espacio de mirada hacia el futuro. Desde las izquierdas, por lo menos, cómo esta mirada hacia el futuro empieza a verse como truncada de alguna forma, de cómo esta idea de pensar en un proyecto social a gran escala se empieza a ver lejana. Y ahí aparece como toda una idea en relación al tiempo, de cómo mirar y pensar un futuro, como un proyecto social. Y ahí nos aparecen estas preguntas en relación al tiempo, que en la obra se menciona harto esta idea de qué es lo único que no tiene dueño. Que de alguna forma esta idea de pensar el futuro, que lo único que no tiene dueño es el futuro, y ahí al parecer hay algo que ir a mirar, que ir a rescatar, que ir a pensar. Eso en términos como, yo diría como en términos conceptuales, lo que plantea la obra. Bueno, muy interesante, además se van a reír mucho.
y es una obra que nos hace reflexionar, pero que también tiene harta innovación con las proyecciones, con la música, con la tecnología. Cuéntanos de eso, porque no es la forma tradicional de ir al teatro lo que nos presentan ustedes en Estampida Humana. Sí, en Estampida, a diferencia de las obras que vienen para atrás de nosotros, yo creo que damos un salto en relación al usar nuevos lenguajes, en este caso el medio audiovisual. Entonces, claro, tenemos proyecciones, que fue un trabajo previo que hicimos al montaje, con un nuevo integrante que es Alex Wagon, que es nuestro audiovisualista, jefe técnico, en fin, nuestro nuevo elemento en la compañía, que además un gran compañero de trabajo. Y sí, pues creemos que estos nuevos lenguajes han ayudado, en particular en Estampida Humana, a acercar nuevos públicos y también a desarrollar como el lenguaje y el rollo de la obra de una manera más entretenida. Creo que la obra, en ese sentido, es una obra que, por lo que hablé recién, que te va a generar muchas preguntas, pero donde la gente se entretiene mucho. Nosotros trabajamos desde el humor, es como fundamental en nosotros poder entretener al público. Eso es como una misión que tenemos muy como desafío permanentemente. Seguimos conversando con Carlos Donoso, él es actor de la compañía Bonobo y nos está presentando la obra Estampida Humana, que se presenta hasta el 29 de junio en el GAM. Y hay una invitada muy especial, bueno, muy querida por el público también y por la sociedad chilena, ¿no? Cuéntanos cómo se gesta esta idea de invitar a la compañía a Coca Guasini para este montaje. Sí, primero que todo es un honor y un placer estar trabajando con la Coca. Es una persona, una actriz increíble que ha venido a aportar toda su experiencia, talento de una manera increíble. Nosotros en la compañía somos, en el elenco original, somos más hombres que mujeres. Entonces, para poder construir obras con personajes más diversos, con historias más diversas, hemos llamado en los últimos 2 montajes a 2 actrices mujeres. En la obra anterior fue Marcela Salinas y ahora llamamos a la Coca porque justamente además necesitábamos un personaje femenino con más edad. Sí. Y estamos felices. Trabajar con la Coca ha sido increíble. Es un aporte, tiene un sentido del humor que está ahí todo el rato, muy vibrante, con muchas reflexiones también. Como pensar, hemos dado como dándole vuelta como a las cosas como están establecidas, esta idea de que todo lo nuevo tiene que venir un poco de lo joven, y la Coca nos ha mostrado que hay cosas nuevas que pueden venir del mundo adulto, que esta cosa de estar pensando el futuro, de estar pensando en un proyecto social, también son ideas que son del mundo adulto. Sí. Y qué interesante esa creación o trabajo intergeneracional, ¿no? Que es mucho más enriquecedor y lo podemos ver acá en Estampida Humana. Cuéntanos sobre la escritura del guión, cómo le van dando forma a esta historia, que es bien particular, ¿no? Cómo llegan a estos 3 como grandes historias que se van contando. Hablábamos los carabineros, los vecinos, y una empresa que está al borde de cerrar, de la quiebra. Nosotros tenemos como mecanismo, el dramaturgo es el Pablo Mansi, y Pablo, junto con la Andrea van dándole vuelta algunas ideas, y vamos a través de ensayos, donde vamos improvisando, vamos movilizando las escenas. Entonces, los chicos van trayendo estas propuestas y nosotros vamos trabajando sobre eso, y nosotros nos demoramos aproximadamente 1 año más o menos de proceso en cada obra, y son procesos lentos, que van así paso a paso, y van las obras tejiéndose a medida que van surgiendo estas improvisaciones. Las historias nacen a partir de, desde anécdotas, desde ideas que trae el mismo Pablo, de vivencias, la cotidianidad de cada uno, van apareciendo toda historia. Sí, bueno, muy interesante. Estaba leyendo algunas declaraciones del equipo. Por ejemplo, Andreina Olivarí dice: fue muy desafiante lograr crear un dispositivo escénico que nos permitiera contar la historia. Además, como compañía, es la primera vez que decidimos trabajar con lo audiovisual. Fue una exploración muy desafiante y a la vez motivante para todo el equipo.
¿Nos podrías contar alguna anécdota o situación curiosa del proceso de esta obra? Y, a ver, mira, tuvimos la oportunidad, no sé si es una anécdota tan entretenida, pero fue parte del proceso que tuvimos la oportunidad de ir a hacer una residencia a Cracovia, en Polonia. Y estuvimos ahí aproximadamente 10 días. Y en ese proceso de residencia, que para nosotros con los años nos hemos dado cuenta que son espacios fundamentales y de un tiempo de mucha, mucha creación. Estamos 10 días solo concentrados en crear, sin distractores, sin estar en otras pegas metidos. No están los hijos, por lo menos por ese tiempo presente. No está, no, en fin, como toda la vida cotidiana. Entonces se transforma en un espacio creativo impresionante y muy efervesciente, no sé, como yo creo que eso fue un momento crucial para este proceso, como la residencia que tuvimos en Cracovia. Claro, una desconexión muy necesaria y en otro contexto también, Sí, ¿no? mira, ahí me acordé de algo que A puede ver. ser anecdótico, que en Cracovia nosotros estuvimos en un espacio que se llama Lasnia Nowa, que queda en el centro de un barrio que se llama Nowa Huta, que este barrio de alguna manera fue el emblema posguerra que trataron de construir como con toda la arquitectura socialista, esta arquitectura más monumental. Llegamos a Cracovia, salimos del centro de una van y de a poco nos empezamos a meter en estos barrios, que era este barrio Nowa Huta, y empezamos a mirar la arquitectura que era muy particular, y el centro de residencia estaba en el centro de este barrio. Entonces nos levantábamos todos los días, nosotros alojábamos en ese edificio y estábamos insertos de alguna manera en un barrio que tiene que ver con la obra, que tiene que ver con esta idea socialista de proyectos a gran escala, de esta idea de un proyecto futuro. Y fue muy particular para nosotros, no teníamos idea que quedaba ahí el centro de residencia. Y esta casualidad también nos nutrió y nos hizo como empaparnos de algo que también estábamos hablando. Bueno, y también quisiera citar a Pablo Mansi. Dice, pensamos en la idea de los turbazos, de la estampida, hordas donde gente, ya sea de forma espontánea o con un poco de organización, termina en un encuentro colectivo que está marcado por algún rasgo de violencia, pero al mismo tiempo de una necesidad de hacer algo en conjunto. Esa dicotomía es la que nos interesa. Interesante esto como que se me viene a la mente también la película Denominación de Origen, ¿no? También habla un poco de la necesidad de organizarse frente a alguna problemática o algún desafío. ¿Te parece a ti que se ha perdido esta posibilidad o costumbre de trabajar en colectivo? Es un desafío que tenemos como sociedad después del estallido, pienso. Sí. Yo no quiero hablar de que se ha perdido, quiero pensar que está suspendida o que está como en cierto estado, claro, en cierto estado de desconcierto. Sí, sí, y yo creo que está esa pulsación, no sé, el otro día cuando fue el Día de los Patrimonios, me acuerdo que recorrí las calles de Santiago y dije, una vuelta por todo el centro, como deambulando. Y es impresionante cuando las calles se llenan de gente, cuando las plazas se llenan de gente, cuando los espacios públicos se toman por todos, cómo cambia la energía en la ciudad, cómo cambia todo. Entonces, eso está en nosotros, esa idea de congregarnos, de asociarnos. Quizás está como, no sé, en otras lógicas. Pienso, lo conversamos el otro día también con los chicos, como esta idea del mall, que quizás el mall hoy en día es espacio de encuentro. Lo que pasa es que está justificado a través del consumo, pero yo creo que la gente está esa necesidad de juntarnos, esa necesidad de asociarnos. Entonces, quiero pensar que es así, que está suspendido y que tenemos la posibilidad de ir de nuevo a encontrarnos para pensarnos en un futuro como sociedad. Bueno, y es bien interesante, se me viene a la mente también estos grupos de WhatsApp, ¿no? Entre los vecinos, que nos necesitamos cuando hay un problema, cuando hay un asalto, pero qué interesante es encontrarnos para construir algo, ¿no? Tal cual. Claro, y eso creo que es muy interesante, que se vincula con esta obra Estampida Humana. Sí, como otras cosas que conversamos,
grupos de WhatsApp, digo, de cosas que nos dejó el estallido, esta necesidad de congregarnos. Conversábamos de grupos de WhatsApp que antes estaban solo para temas de seguridad, temas de esa índole, y para el estallido empiezan esos grupos a usarse para conversar de cosas de otra índole. Y después viene la pandemia y mucha gente diciendo, pucha, si no hubiese tenido este grupo de WhatsApp que empezó a evolucionar en las cosas que se conversaban a través del estallido, durante la pandemia hubiese sido incluso aún más sola la vida de la pandemia. Parece ser que algo nos dejó igual toda esa época. Claro que sí. Bueno, y las entradas para ver Estampida Humana están disponibles en Ticket Plus y está bien interesante la obra, lo van a pasar muy bien. Así Sí, que estamos... sí. Eso es Ustedes súper también importante. se nota que lo pasan muy bien. Sí, recalcar la actuando. gente, nosotros tenemos, o sea, siempre trabajamos con situaciones súper, no sé, estúpidas, con situaciones súper bizarras y nada, la gente lo pasa súper bien, se ríe harto, se identifica con los personajes y toda esta como conceptualización de las cosas está llevada a una situación en que no sé, la van a pasar muy bien. Tiene mucho, mucho humor la obra. Que hasta el 29 de junio, de jueves a sábado a Sí. las 19:30. De jueves a sábado a las 19:30 y los domingos a las 18:30. Y yo quisiera resaltar algo que ha impulsado el GAM que se llama Domingo de Teatro, Sí. que la entrada general vale 7.200 pesos. Tal cual. Así que es una buena instancia para ir en familia Sí. a las 18:30 horas, domingos de teatro en GAM. Sí, yo quiero, o sea, en general siempre uno insiste que la gente compre sus entradas. En este caso, la semana pasada se agotó rápidamente. Así que nada, el llamado es como a los que tengan muchas ganas de ir, tratar de asegurar su entrada con anticipación porque ya esta semana ya quedan poquitas y la próxima semana yo creo que terminando esta ya se van a ir rápido, así que para que aseguren sus entradas. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y yo siempre me pregunto qué sienten los actores cuando estrenan, ¿no? Después de estos procesos tan largos. ¿Qué sensación tuviste cuando se acabó la obra? Y hacen como esas corridas al final, ¿no? Es muy Sí. bonito, sí. Sí, el saludo, claro. Un saludo, eso. Mira, es súper loco porque de alguna manera la obra se termina de completar con la llegada del público. Entonces, el estreno de alguna forma es esta primera parte, esta primera nueva parte de la obra. La obra yo creo que ahí empieza a tomar otro recorrido que es con el público. Entonces, más que terminar un proceso, es como el inicio del viaje ya real de la obra con el público. Y eso es muy bonito, es muy interesante ver las reacciones del público, ver qué cosas funcionan, qué cosas no. Cuando nosotros trabajamos con el humor, también es como, chuta, esto está funcionando, y la gente se está riendo, y que no, también ver cómo lo están tomando. Entonces, es súper interesante ese proceso. Muchas gracias, Carlos Donoso, actor de la compañía Bonobo. Y les recordamos la invitación a que no se pierdan Estampida Humana en el GAM hasta el 29 de junio. Y la estampida de tiempo ya pasó y se nos acabó. Mira qué corto. Así es la radio, ¿no? Así que muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Y les invitamos a encontrarnos mañana a las 10 de la mañana, justamente en una nueva edición del Semáforo. Que tengan lindo día.